Bien, en esta ocasión quiero hablar solamente de algo breve. Ya está hablando de estos temas de la Biblia y de señales de los tiempos, de cosas que están pasando. Quizá muchos se podrán espantar o alarmar, pero pues son cosas que se tienen que hablar y decir, porque ocultándolas y no hablando de estos temas, solamente se hace uno cómplice del anticristo. Porque si uno de verdad está comprometido a no ser cómplice del anticristo, no tiene por qué tener miedo de hablar de estos temas, tener miedo de hablar de profecías, tener que hablar de estos temas, porque de estas cosas, tanto las escritas como las que estamos viendo en los sucesos que están pasando en el mundo, a menos de que de plano este, querramos taparle el asunto al anticristo o a ese rey del norte que va a surgir, ¿no? Como para que muchos no quieran hablar de estas cosas, tengan miedo de mirar estas cosas que están pasando, que estamos viendo, que están escritas. Pero ya hablando del anticristo, ¿qué es lo que por lo que hago este video? De la bestia que era, no es si pasa pronto, de lo cual ya he hablado en uno de mis anteriores videos. Solo quiero decir que es muy probable que sea, como lo dije, los tiempos, los 70 años de Israel, Siria, los terremotos y otras cosas que están pasando, que están escritas y que están anunciadas, son como señales e indicios de que pronto podría pasar algo, de que pronto podría aparecer este sujeto, sobre todo cómo está Siria, sobre todo cómo están los desastres en el mundo y esto de los 70 años de Israel, así como otras cosas que puede ser la pérdida de prudencia de los sabios de Egipto, o de lo cual habla Isaías, que después de que los egipcios, en este caso, si Faraón, ya sabemos quién es el dragón, quiénes son los egipcios de los que habla Isaías, pierden la prudencia, el reino será entregado en manos del anticristo, lo dice Isaías. Pero hablando de este sujeto, lo más probable, así como la bestia que era o que ya era, que ya iba a adquirir un poder, que sea uno de los reyes actuales, que sea uno de los reyes que estén gobernando actualmente. Y los más sospechosos son Donald Trump, por ser de Estados Unidos y ser controversial, por lo que significa Estados Unidos, de lo cual ya he hablado también, que en esta ocasión no voy a hablar. Y Erdogan, por ser de Turquía y por cómo se ha metido en Siria y tratado de apoderarse de fortalezas. Uno muy problemático, el otro muy peligroso. En Medio Oriente lo ven como alguien muy peligroso, sobre todo en Siria, en Israel, en esos países. Uno tal vez lejos de esa zona no, y no está enterado, pero por esa zona sí es muy controversial, muy peligroso lo que está haciendo Erdogan. Pero el anticristo, si no son ellos dos, será un rey de los actuales. Y hay que recordar que sí es un rey, lo dice, son 7 reyes. O sea, alguien que tiene un gobierno, un poder en nación, en corona, en potestad sobre un pueblo, que después pues se va a hacer del mundo entero. Pero sí va a ser eso. No va a ser alguien que va a ser ajeno al gobierno o alguien ajeno a los gobiernos o a las naciones, como lo fue Jesús, que él no tenía nada que ver con los reyes, ni tenía que ver nada con otra cosa, sino con su ministerio como siervo, como profeta. Que porque él, a pesar de ser Mesías, él a sí mismo, y lo dice Isaías, también era profeta. Dice, el siervo será profeta. Y se alejaba, inclusive hubo momentos en que lo quisieron nombrar de rey de Israel y él se alejaba. Pero él estuvo totalmente ajeno al poder. Inclusive le decían, dale a César lo de César, a Dios lo que es de Dios. O sea, dando a entender que él no buscaba nada de eso. Y el anticristo que va a suplantar o que va a intentar ocupar el lugar de Dios, el lugar del Cristo, el anticristo, el que es opositor al Cristo o el que es el que va a tratar de suplantar al Cristo, el anticristo, sí va a tener que ser un rey, sí va a tener que ser, sí, va a estar muy ligado a las naciones. Lo dice su escritura, rey de Babilonia, rey de Asiria, uno de los 7 reyes, cuerno pequeño, son 7 reyes, se le dice de muchas maneras. Si estuviera él, si fuera a aparecer ajeno a los poderes, no tendría necesidad del falso profeta,
pero tiene necesidad del falso profeta para poder llevar a cabo su engaño y para poder llevar a cabo ese poder religioso del cual se va a querer, del cual se va a querer hacer, que va a ser implantar la marca de la bestia, que en este caso es que crean en su nombre y lo reciban como su Dios, como su pastor en la frente y en la mano derecha. En cambio, los cristianos que llevan el nombre de Dios, Yahvé y de Jesucristo, no les va a permitir comerciar con las cosas de Dios, no les va a permitir comprar y vender. Y el número de la bestia, pues ya sabe, el 666, número de hombre, el 6 el número del hombre, que está por encima de los demás números, solo por debajo del 7, que es el número de Dios. Y se dice, es número de hombre porque es tiene la potestad que tiene el 6 sobre los números, que tiene el hombre sobre la tierra, el número de hombre, porque el 6 es el número de hombre. Y es lo que va a intentar hacer. Y lo va a hacer con ayuda de un Dios extranjero. Lo dice Daniel, en este caso el falso profeta. O sea, va a requerir la ayuda de alguien que tenga cuernos de cordero. O sea, que tenga lo que va a tener un profeta, lo que va a tener un Mesías, lo que va a tener, en el caso del Señor Jesucristo, que era el Mesías, el Cordero. En el caso de los profetas, poder como religioso, poder que no tiene que ver con el político. Para eso el anticristo va a necesitar al falso profeta y por eso son los dos los que trabajan juntamente, porque el diablo pues va a estar lejos de Jerusalén gracias a los dos testigos, pero es lo que va a ser el anticristo. Por eso me atrevo a decir que el anticristo va a ser un rey de los actuales, o va a ser uno de los reyes que estén gobernando en los últimos tiempos, ya sea el de Estados Unidos, ya sea el de Turquía, ya sea el de otro país del norte, va a ser un rey. Como para que estén pensando que va a surgir de otro lado. Y tal vez no debería de asegurarlo, pero es muy, pero muy, muy, muy probable que sea un rey actual o uno de los reyes que estén gobernando en los últimos tiempos. Pero sí va a estar ligado al poder, sí va a estar ligado al gobierno, como es su descripción. Después, para lograr lo que va a intentar hacer, requerirá de ese otro poder del cual se alejó el mismo, no se alejó el mismo, del cual tenía el Señor Jesucristo, tenía sus profetas, el poder religioso, del cual el Señor Jesucristo se alejó, pero del poder político, se adentró en el poder religioso, y el anticristo va a tener que usar del falso, o va a tener que depender, va a tener que valerse del falso profeta, para poder adquirir ese poder, para poder lograr ese engaño o eso que quiere hacer. Si no, no habría, si fuera a surgir como surgió el Señor Jesucristo, o como el Mesías que esperan los judíos, o como un profeta o enviado a un Mesías que espera cualquier otro credo, que él no va a hacer eso, él va a implantar su propio credo, él se va a hacer adorar a sí mismo, no necesitaría el falso profeta, no necesitaría del falso profeta, porque él lo sería, él sería al mismo tiempo anticristo y falso profeta, pero requiere del falso profeta, requiere del poder religioso, de los cuernos de cordero, de la potestad del poder religioso. Sí, si bien el falso profeta habla como dragón y es mentiroso, es falso profeta, como lo dice su nombre. A final de cuentas tiene que ver más con el poder religioso que va a querer implantar, en este caso la adoración a la bestia, con la estatua de la bestia y la implantación del 666 o la marca de la bestia, va a tener que depender de él. El anticristo va a ser más rey político, va a ser más rey de nación, y si va a surgir, cuando surja, en este caso hay señales como los 70 años de Israel de los cuales ya he hablado, o de la situación en Siria, que de ahí parte muchas cosas, o de Israel y del conflicto con Damasco, o de una tensión con Damasco, o de los terremotos y guerras y rumores de guerras. Sí va a surgir de los reyes que estén en ese momento, en este caso podrían ser los reyes actuales, muy probablemente podrían ser los reyes actuales, y es para estar más atentos a los reyes actuales, ver quién está destacando, ver de qué manera están destacando ciertos personajes, en ese caso los más problemáticos y los más peligrosos, como Donald Trump o como Erdogan. Porque de Rusia la descarto por ser Gog y Magog, que es muy improbable que del país de Magog surja un anticristo, a menos de que no se refiera a ese Gog y Magog, que es Rusia geográficamente, el, el texto de Ezequiel y de Apocalipsis, porque el texto de Ezequiel y Apocalipsis se refieren al Gog y Magog después de los 1000 años, y que Rusia no sea ese Gog y Magog.
pero lo descartaría, es muy improbable que sea de Rusia. Entonces habría que ver sobre otros reyes, ver su actitud, ver cómo, si son muy problemáticos, muy controversiales, las palabras que hablan, las lisonjas, la corrupción que utilizan, el escándalo, qué sé yo, o sus maniobras en guerras, si están metidos en guerras, si están metidos en conflictos. Y es para estar atentos sobre los gobernantes, porque, como se lo repito, el anticristo sí va a tener que ver mucho con los gobiernos. De ahí va a surgir, de uno de los gobiernos, en este caso un rey del norte, de una nación del norte. Y después, pues, va a tener que ocupar al falso profeta, que va a ser el poder religioso. Pero no vas, es muy improbable que surja de otra esfera que no sea la de los gobiernos, la de poder, la de las naciones. Así como es muy improbable que el falso profeta surja lejos de un ambiente religioso o falsamente religioso, en este caso el credo que va a intentar imponer, que es la adoración al anticristo, a la bestia, por medio de la marca, por medio de la estatua. Y es lo que quería decir. Pero pues Dios sabrá y solamente hay que estar atentos. Y de estas cosas les digo, no hay por qué tener miedo de hablarlas, ni por qué espantarse, ni por qué no. Porque evitando estos temas, no tocando estos temas, sobre todo de profecía, sobre todo de escrituras o de las mismas cosas que estamos viendo, que están sucediendo en el mundo, solamente nos estamos haciendo cómplices del engaño que va a ser el anticristo y tapaderas del que va a ser el más grande desolador de la tierra y el más repugnante de los reyes, el más inmundo de los reyes. Por eso se le conoce como el inicuo. Y pues yo en lo personal, yo no quiero ser cómplice de ese sujeto, ni del falso profeta. Entonces no tengo por qué ocultar estas cosas, ni taparlas, ni nada de eso. Los que tratan de ocultarlo, de evadir el tema, de no hablar de estas cosas, que ya ni siquiera quieren hablar de profecía, ni del fin del mundo, ni siquiera de las cosas que estamos viendo, de terremotos que lo anunció Jesús, o de Siria, o de otras cosas, es porque tienen miedo a que la gente sospeche de que pueda aparecer el anticristo. Y tienen miedo de que la gente pueda pensar que es el fin del mundo. ¿Y de quién se están haciendo cómplices? No están haciendo cómplices ni siquiera del dragón, que el diablo no quiere que suba el anticristo. Están siendo cómplices del mismo anticristo. Y pues yo digo que favor flaco se están haciendo al no hablar de estas cosas. Favor flaco. Y de lo que será este anticristo, pues ahí están la misma descripción que nos dan y que pues yo pienso que sí va a ser un sujeto muy cercano a la esfera de poder, al poder político en este caso de nación, de rey, de corona. Y después se va a tener que aliar con el falso profeta para adquirir ese otro poder del cual él va a estar ajeno, que es en este caso el religioso, para implantar su religión y su marca. Y pues es lo que quería decir, estén atentos, saquen sus conclusiones y pues espero que me haya explicado bien, porque luego soy muy acelerado a la hora de hablar y hasta luego me trago porque era hablar muy rápido y pues me esfuerzo, trato de cubrir todos los puntos, de ser claro, de no dejar nada en duda. Y pues ahí están las cosas, ahí están lo escrito, ahí están las cosas que estamos viendo en el mundo, estemos atentos y pues era todo.